Ya estamos. A ver, me imagino que la duda tuya viene, Alfonso, porque podrían ser los dos, ¿eh? O sea, como procesos o métodos de desecación, o sea, tenemos la desecación como tal, que de hecho si lo pensamos, la evaporación ya contaría como uno de los métodos para poder desecar alguna sustancia, pero bueno, la evaporación es que la podemos usar para quedarnos a medias, ¿vale? Ujú. O sea, que a lo mejor queremos concentrar una disolución o una suspensión, y entonces es verdad que la evaporación, nosotros podemos evaporar sin llegar a desecar, o sea, sin tener un residuo sólido. Sin embargo, cuando ya hablamos de desecación, sí que estamos como buscando quedarnos sin nada de líquido, solamente tener un residuo sólido, que es lo que queremos. Y luego lo podemos hacer de una forma en la que, vamos, la habitual, en la que nosotros perdemos el líquido porque este se evapora por evaporación. O podemos usar el método de liofilización, que ahí lo que pasa es que el líquido no se nos va a evaporar, se nos va a sublimar, vamos, se va a producir lo que es la sublimación, ¿vale? Pasa directamente de estado sólido a estado gaseoso. Ujú. Sí, mi duda es más como la de diferenciar conducción y convección, que Ah, no veo mucho la diferencia. bueno, sí hay diferencia. Tú en conducción tienes que pensar que hay eh, pues como si estuviésemos en una estufa, pero que las partes de abajo, o sea, se van moviendo. Ahí sí que se pueden mover, pero no se mueve el aire. Y sin embargo, cuando tenemos convección, es que hay corrientes convectivas con el aire que nosotros podemos usar para secar. Vale, pero no es porque la conducción sea con aire frío, ¿verdad? Diferenciarlo de la No, 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 convección. no. No, no, Ah, lo que vale. tenemos eso es que pensar que, pues, pues el calor se transmite de forma directa. Es como si pusiésemos un horno. Vaya. Ujú. Pero en la convección sí que vamos a tener aire que se va a mover, ¿vale? Sin embargo, en la Vale. conducción no. Es Vale, o sea que como, esa es la diferencia, claro, ¿verdad? sí, para acordaros un poco, a ver, es que es verdad que lo de conducción suena parecido a convección, pero conducción es como si fuese contacto, ¿sabes? No, a ver, no tiene por qué ser el contacto directo, pero no vamos a tener ninguna corriente de aire. Sin embargo, en la convección, para que no imaginaos eso, un tubo, un cilindro, en el que nosotros ponemos nuestro residuo y de repente, ¡bum!, empezamos a poner ahí una corriente de aire y entonces eso es lo que hace que se vaya a secar. Vale. Y luego no es que haya como... O sea, esto va por aparte, ¿no? O sea, luego va estática y dinámica, pero no es que sea conducción estática o conducción dinámica. Claro, no. Puede Claro. haber conducción estática, un horno, puede haber Mm. conducción dinámica, un horno en el que imaginaos que tenemos una cinta, vamos, como una cinta de estas que se va moviendo, que es exactamente lo mismo, pero bueno, ahí tenemos movimiento, ¿vale? Y la Ujú. convección a mayores puede ser que haya pequeñas corrientes de aire, que me voy también ahora a los hornos estos que hay nuevos que usan corrientes de aire, pero no mueven desde abajo el producto, y otros que sí se produce la dinamización de las partículas. Ah, vale. Es que pensaba que como la conducción era con cilindros rotatorios, solo existía como dinámica, que también es con cilindros rotatorios. No. Puede ser, ya te digo, directamente un. Es que, a ver, os pongo algunas veces algunos ejemplos en concreto. Pero tú puedes hacer o sea, tú puedes desecar en un horno sin tener movimiento. Y sería Vale. estática. Ujú. Y sin embargo, eso en la dinámica se nos va a mover ya. Uf, todo. Sí, vale. Claro, al ver este aquí has pensado que lo has relacionado con los otros cilindros rotatorios. Claro, Pero no, efectivamente. que va, ya os digo, son eso, según la transmisión de calor que podemos tener por un lado, que sea conducción, o sea, una fuente de calor que nos va directa, o convección, en el que vamos a tener corrientes convectivas, y las corrientes convectivas las conseguimos con distintos sistemas de circulación de aire. Y luego también las podemos diferenciar, bien si son estáticas, si no se mueve nuestro producto, está quietito, o si nosotros ya le ponemos movimiento, ¿vale? O por los cilindros o por directamente un secador, vamos,
las corrientes que hay directamente de aire que levantan, vamos, mueven el producto por todos los lados y luego ya se deposita. ¿Vale? Vale. ¿Alguna cosa más? Bueno, y luego ya sería lo de liofilización, ¿vale? Que la gran diferencia es eso, lo que os he dicho, que pasamos de tener un sólido, o sea, el agua en estado sólido, a tenerla en estado gaseoso. Claro Es la que la gran diferencia es diferencia. que esta es sublimación y la anterior es evaporación, ¿no? Claro, sin más. Y bueno, tener en cuenta eso, que también que es verdad que con la evaporación, o sea, directamente o sea, que hablamos del rotavapor y todo eso en la parte de evaporación, pero no deja de ser al final pues una forma de desecar. Lo único que normalmente cuando estamos evaporando buscamos no quedarnos solo con el sólido, pero podría ser. O sea, podemos hacer la evaporación y posterior desecación de un producto sin problema, de continuo. Vale, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna cosa más? Zaira, si Luego tienes, ya... porque Ay, no la perdón. oigo. Zaira, si quieres preguntarnos, nos pones el chat, espérate, me las pones eso por el chat y te respondemos, te contamos. Que yo creo que no puedes tener el audio, no te he oído, así que puede que no puedas hablar. Dime, Alfonso. Dios, que la teníamos Perdón, ahí. yo simplemente era lo de las etiquetas. O sea, Sí, como la que nos pusiste en un autovaluable, o sea, puede caer como hacer la etiqueta abreviada del fármaco o hacerla entera, toda la etiqueta. Es que no sé si hay como una diferencia. sí, en la abreviada podemos obviar algunos puntos, pero Sí, o sea, pocos. básicamente nos pueden entrar los dos, o sea, la No, abreviada o las la dos. normal. O como mucho sería una, las dos no, que tardéis mucho. Y no No, quiero o sea, me refiero que teneros. pueden caer los dos tipos, ¿no? O sea, o una o la Claro, otra, pero los dos. sí, 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 sí. Vale. Y o sea, es que en la etiqueta abreviada sí que tengo claro lo que puede entrar, que es poner el nombre del fármaco, ¿no? Sí, El nombre de la farmacia, la composición, el número recetario y la fecha de sí, caducidad, ¿no? Y los sí. componentes. Y la advertencia también de los pequeñajos. Hay la advertencia. Sí, parece una bobada, pero es verdad que tenéis que pensar que una fórmula magistral es un medicamento. Si conocéis algún medicamento en el que no aparezca, Ya. me lo decís. Pero claro, son cosas que es eso, que como que pensamos que al final es una cosa diferente, pero no, es un medicamento, entonces es obligatorio que una cosa así que nos parezca, que parece ahí como la advertencia que se da por hecho, pero tiene que aparecer, ¿vale? Que no se puede dejar al alcance de los niños. Te las digo, de todas formas, las podemos poner aquí en alguno de los temas. O sea, sobre todo por saber qué se añade en la etiqueta normal. Eh, todos los puntos. Creo que no me has dicho el número de médico. No, o sea, sí, te he dicho, bueno, el número recetario, pero claro, eso no, eso es el... Claro, eso sí que hay que ponerlo, ¿eh? Pero Vale. claro, el del médico yo creo que sí que hay que ponerlo también siempre obligatorio. ¿Qué más? Ahora no me doy cuenta de las que me has dicho. El del O sea, te paciente. había comentado la de el nombre del compuesto, Sí, esa también. el nombre del farmacéutico, o sea, de la farmacia, vaya. Claro, lo único que en la abreviada el nombre de puede ir el nombre solamente de la farmacia y no hace falta que sea el del farmacéutico o sea, el titular. Ujú. Luego era la composición. Aquí está la composición. Si es fórmula magistral, o sea, cuando os pongo cualitativa y cuantitativa es porque en las fórmulas magistrales directamente a veces la denominación viene, claro, no tenemos una denominación como tal y hay que poner pues todos los datos de cantidad y todo lo que va. O sea que es verdad Ujú. que aquí hay que hacer la diferencia, o sea, la denominación del preparado oficinal o la fórmula magistral tipificada. Claro, en el caso de una fórmula magistral no tipificada, evidentemente que tampoco es un preparado oficinal, vamos a tener que poner esto como si fuese la denominación. O sea, no vamos a tener la opción de ponerle un nombre tipificado, un nombre que conozcamos todos. ¿Vale? Ujú. Esto también hay que ponerlo. Vamos, el número de lote en caso de que solamente sean preparados oficinales y en ese caso no haría falta el número de libro recetario. El- la de elaboración y la validez. Si tiene condiciones de conservación, porque es verdad que con algunas no hay condiciones especiales, pero otras sí. Ujú.
A ver que ha venido más gente. ¿Qué más? Esta es la que me sonaba que no me habías dicho. El nombre y número de colegiado del médico. Siempre que además sean con recetas, pero claro, en la fórmula magistral al final van a ser prácticamente todas, o sea, salvo los preparados oficinales. Y lo del nombre del paciente, tanto en fórmula magistral como fórmula magistral tipificada. Y es eso, en la oficina de farmacia ahí habría que poner todo, pero en caso de las abreviadas no hace falta que pongamos todo, con poner el nombrecillo nos es suficiente. Y el número recetario, o sea, le Sí, tenemos, o sea, nos lo inventamos, ¿no? sí, claro, todo. Vale, vale, Os lo inventáis todo, sí, podéis poner el número 1 si queréis. vale, vale. Sí, 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 en Había ese caso. preguntado Zaira, me parece. A ver, no me va el número del colegiado y el del paciente. Claro, evidentemente, a ver, Zaira ha puesto aquí, para los que no lo veáis, ha anotado lo del número de colegiado y el del paciente, que es lo que estábamos comentando, y que si no tenemos claro los excipientes o no vienen o no lo sabemos, no hace falta que inventéis, ni siquiera. Si no pone absolutamente nada más, no ponemos nada más. O sea, yo si os pongo a hacer una etiqueta, os doy un poco más de información en el examen. Otra cosa es que vosotros lo hayáis hecho en los heteros y en los heteros pues tengáis opción de buscar un poco de información. Pero evidentemente no os voy a pedir lo que no podéis saber en ese momento. No os preocupéis tanto en ese sentido con las preguntas cortas, que nunca va a haber ninguna que no tengáis todo lo que podéis poner. Que yo sé que os vais a los heterovaluables, pero claro, hay algunas preguntas de los heterovaluables que vosotros no podéis hacer en el examen. Como es la de hacerle el bueno, me atasqué. El PNT. ¿Vale? Ese tipo de preguntas no van a caer. Claro, pero excipientes nosotros sí que sabemos, ¿no? O sea, tipos. Claro, pero si poniéndonos en el caso que imaginaros que os preguntase que tuvieseis que hacer una etiqueta, ¿vale? Una etiqueta. Si yo no os doy la composición cualitativa y cuantitativa completa, no me la podéis poner. O sea, por eso no os agobiéis. O sea, si hay Ah, alguna vale. cosa, claro, si a vosotros os falta alguna cosa, será pues eso, porque o no la tenéis que poner, o en los heteros sí que podéis buscarla, podéis investigar, me podéis preguntar, pero claro, en el examen no. Ya. Claro, es eso. O sea, si falta alguna cosa es que no se puede preguntar, o si no, os la tengo que dar yo. Os tengo que decir que va con esto y con esto. Claro, pero de excipientes no podemos poner tipo, pues agua purificada, por ejemplo. Para la pegatina, o sea, para las etiquetas, que yo las llamo Sí, pegatinas a como un veces. excipiente. Si yo os la pongo, sí, pero si no, pues no hace falta que os inventéis. O sea, vale, esa era la cosa. Que si no lo pones Claro, tú, o sea, aunque eso nosotros es. sepamos que hay No os agua agobiéis, purificada, sí, eso es. inyectada, agua Claro, inyectable. no tenéis que echar tanta imaginación porque no, a ver, si es una fórmula magistral, es una fórmula magistral y tiene que venir con todo. Entonces Vale, yo os lo tendría que dar. No sé si me he vale, vale. explicado. Que otra cosa es eso, que Sí, sí, a veces os haga investigar en los heterovaluables, pero no en el examen. No, claramente. ahí vais, ahí tranquilos que las preguntas son mucho más concretas. Vale, me dice por aquí Zaira. Más cosas, que se ha unido más gente. ¿Qué más dudas? Son 30 preguntas tipo test y 4 cortas. Son 30 preguntas tipo test fijo y 4 cortas. No sé si son 4, pero mínimo son 4. O 4 con varios apartados. Menos no. O sea, menos de 4 sí que no son. Para que tengáis también varias opciones, porque si no, al final, si os la jugáis solamente a 2 preguntas o a 3, pues tenéis. Y por un casual os cae algo que no domináis, os hago un poco la faena, entonces por lo menos 4. O 4 eso, con algún apartado para que podáis desarrollar un poquito más. Y las 30 de tipo T, recordad que las que están bien os van a sumar al ser 30, en vez de 0,5 serán 0,20 y os va a restar 0,10.
¿vale? Es decir, si estáis seguros, solo tenéis una pequeña duda, pues adelante. Pero si dudáis entre 3 de las 4 opciones, ojo, que sí que os resta, ¿vale? De cara a la hora de hacer el examen, eso también tenéis que tenerlo en cuenta. De todas formas, en el examen siempre os pongo las instrucciones, todo lo que vale todo, para que vosotros lo hagáis tranquilos y con toda la información delante, que también da siempre un poquito de tranquilidad. ¿Qué más? ¿Más dudas? Laura, Zaira, Alfonso, los que estáis por aquí, decidme. Nada. ¿Me oís, verdad? Porque ahora tengo dudas. Si no me contestáis, Zaira de momento nada, de momento no. Ah, sí, sí, yo Alfonso solamente sí, era esto vale. de la... Perdón, es que me había silenciado, estaba yo hablando y es que me había silenciado. Claro, no, pero digo, bueno, pues si teníais alguna duda más de algún tema en concreto, si queréis ponerlas aquí por el chat también las tratamos. ¿No? No sé, que aquí para que repaséis un poco. Bueno, el saber... Pero si nos entra, es lo mismo de la etiqueta, pero si nos entra lo de la etiqueta, por ejemplo, como nos mandaste en la primera, ¿Mm? en plan, en la primera, el primer heterovaluable, o sea, nos vas tú a poner las cositas para rellenar y que nosotros las rellenemos o nos lo tenemos que saber de memoria. ¿Cómo si os lo voy a poner? O sea, O ¿cómo? sea, ponernos tipo farmacia, composición, forma farmacéutica, y nosotros lo rellenamos según el compuesto que sea. A ver, lo que sí que os tendréis que aprender es lo que tiene que ir en la etiqueta. Claro, eso me refería, que no nos vas a poner tú la etiqueta Claro, tipo no, en el blanco con las modelo. cosas. No, Sí, efectivamente. no, no, Vale. no. Sería que vosotros tengáis en cuenta todas las cosas que tienen que ir en la etiqueta. Pero que si lo Mm. pensáis fríamente, si esta pregunta os agobia mucho, o sea, son cosas un poco, en el fondo, bastante... O sea, si pensáis vosotros en cualquier medicamento y en las cosas que tienen que aparecer, pues eso, el nombre, de qué está hecho y las cantidades que tiene, ¿por qué? Ya no solo por el principio activo que vamos a tener que va a tener que tomar el paciente, sino también por los excipientes tienen que aparecer por si hay alergias, etcétera, etcétera. O sea, tienen que aparecer las dos cosas por eso. La forma farmacéutica para que la persona que la tenga que tomar sepa cómo tomarla, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la particularidad, o sea, en formulación magistral o sea, del libro recetario, pero por ejemplo, el número de lote tiene que ir en todos los medicamentos también. Lo del número recetario es especial de las fórmulas magistrales, pero bueno, si lo pensamos fríamente, también hay medicamentos que tenemos que apuntar en el libro recetario. En la, o sea, es verdad, fecha de elaboración y plazo de validez, pero es realmente la fecha de caducidad. Todos los medicamentos tienen que tener una fecha de caducidad, no son cosas tan especiales. Y seguro que todos, si en algunos ha tocado algún colirio que tiene que ir en la nevera o alguna vacuna o lo que sea, pues las condiciones de conservación también nos van a venir. Y bueno, aquí es verdad que tenemos un poco de cosas más especiales, como son, pero tenemos que pensar que son medicamentos individualizados, que van a una persona en concreto. Entonces, claro, eso va a tener que quedar registrado de alguna manera para la persona a la que es y la persona que lo ha mandado. Por eso sí que tenemos que tener el número o sea, nombre y número de colegiado del médico, el nombre del paciente y también quién lo ha hecho. Pero que eso sí que aparece en el resto de medicamentos también, porque o sea, siempre nos va a aparecer el fabricante para que nosotros podamos recurrir a esa información o si pasa algún problema tengamos esa referencia. Y luego mayores, lo de la advertencia de manténgase fuera del alcance de los niños, otra cosa más que aparece en todos los medicamentos. O sea que por estas cosas no os agobiéis, que salen un poco por pensar un poquillo. O sea, como muchos podríais dejar alguna cosa, ¿vale? Y bueno, que anda que no habrá preguntas. No sé lo que saldrá. Es que es verdad que el tema primero es un poco
un poco denso, es un poco engorroso sobre todo, porque en formulación al final vamos a hablar más de cosas que se hacen, de la parte un poco más de química, y precisamente este no es la legislación, que es un poquito más aburrida. Yo lo entiendo. Pero bueno, Y de la parte entonces de PNTs, solo hay que saberse como un poco la definición de PNT, pero no va a caer un PNT, vaya. no, no, es que no, porque entonces no hacéis nada más ese día. Nos quedamos Ya, allí, hacemos me un imagino. PNT y ya nos vamos. Que a ver, pues, como examen no estaría mal, ¿no? Sería muy buena opción, lo habéis pillado muy bien, pero jugar con todo lo que abarca la formulación magistral, al final los PNTs los vamos a tener siempre delante. O sea, vosotros vais a tener siempre la opción de poder consultarlos, de poder verlos y manejarlos. Por eso os los voy. De hecho, claro, digo, os los voy colgando para que los veáis, pero es que en estos primeros temas son todavía muy generales y hemos visto pocos de los de verdad, de los que usamos. Los hemos visto a lo mejor en las prácticas que hemos hecho y bueno, algunos sí que tenéis colgados, pero hacer uno era para que manejaseis un poco vosotros todas las partes que tienen, pero en el examen no, por favor. No, 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 no. Sí que, pues oye, conocer un Vale, poco genial. claro, pues conocer para qué nos va a servir el PNT, conocer para qué nos va a servir la guía de elaboración también, que es otro de los documentos importantes. Saber que nosotros vamos a tener que hacer esas etiquetas para que toda esa información vaya registrada y la pueda tener el paciente para que tome correctamente ese medicamento. O sea, la parte que es así más de papeles es conocer para qué los necesitamos, por qué necesitamos hacerlos y por qué se hacen, que al final tiene siempre una lógica. O sea, la guía de elaboración, por ejemplo, es realmente casi como ir poniendo el diario de lo que estás haciendo, pero es súper importante para que si tú tienes que dejar de esa fórmula medias, la siguiente persona que lo vaya a hacer pueda continuar con tu trabajo. O si ha habido un fallo, imaginaos eso, una fórmula que se tarda mucho en hacer y que luego al final, pues veis, dices, haces el control de extensibilidad o vigilas el color y dices, jolín, pues es que me ha salido, es que yo creo que esto ha pasado algo. Pues tú te vas a la guía de elaboración, vas paso por paso y dices, ojo, es que aquí a lo mejor me he equivocado y en vez de poner 50 miligramos de vaselina he puesto 500 y por eso está tan transparente o algo así, ¿vale? Es una cosa un poco exagerada el ejemplo, pero bueno, la importancia que va a tener que nosotros que dejemos todo eso registrado. Eso es lo importante, ¿vale? Lo más importante. ¿Qué más? Vale. Pues, bueno, igual es un poco tontería, pero ¿podrías explicar la diferencia entre una crema, una pomada y un ungüento? Sí. A ver, la crema es una emulsión, ¿vale? Y las emulsiones todavía no las hemos visto. Habéis oído hablar de ellas porque en el tema, o sea, el último tema es el tema 4. En el tema 4 ya sí que hemos hablado de distintos, o sea, de los distintos, o sea, los compuestos que sí que tienen varias fases, ¿vale? Entonces la emulsión va a tener dos fases combinadas que va a ser una fase acuosa y una oleosa, que en principio nosotros no las podemos mezclar, pero en las emulsiones añadimos un emulgente y entonces conseguimos que esas dos fases queden más o menos coexionadas y tengan la textura que tienen precisamente las cremas, que no son grasientas, que se echan en la piel y se absorben bastante bien y no queda mucho residuo grasiento. Pensad eso en una crema de cuerpo, bueno, sobre todo en las de cara, porque es verdad que algunas de las de cuerpo pueden ser un poquito más grasosas y a lo mejor no cogemos el ejemplo como me gustaría a mí. Y luego las pomadas y los ungüentos son prácticamente lo mismo, ¿vale? Es verdad que los ungüentos es un concepto un poco más antiguo en el que se usaban unas grasas más especiales. Vamos, no más especiales, pero no estaban tan purificadas como en las pomadas. Pero tanto en pomadas como en ungüentos como en pastas vamos a tener solamente una fase, o bien o una fase oleosa o bien una fase acuosa. Normalmente va a ser siempre una fase oleosa. De hecho, por eso quería que lo comparaseis. Cuando echáis una pomada siempre suelen ser más brillantes, quedan como que no se retira de la piel, parece que te has dejado ahí una pasta. Pensad, por ejemplo, cuando usamos la vaselina, porque la vaselina es al final una de las bases, o sea, un excipiente que se usa como base en la mayoría de las pomadas.
pues tienen esa textura. No vamos a tener dos fases, vamos a tener solamente una. Lo mismo nos ocurre con el ungüento, que van un poquito más, los excipientes oleosos son un poquito distintos, pero al final es lo mismo, o sea, no quiero tampoco que hagáis ahí una diferencia exagerada. Y las pastas son o bien un excipiente oleoso con mucha cantidad de principio activo sólido, o sea, muchísima cantidad, o sea, son como prácticamente duras, o bien oleoso, puede ser o bien acuoso o bien oleoso, pero la diferencia que tienen las pastas es la cantidad de principio activo y de excipiente también, pero que tienen muchísima cantidad de sólido, ¿vale? Y dentro también de estas semisólidas se me ocurren los geles, que los geles sí que son especiales, o sea, tienen solamente una fase que conseguimos gelificar. Con los excipientes que le añadimos nosotros conseguimos que en vez de tener una estructura, o sea, esa consistencia líquida, consigamos la consistencia que tienen los geles, que al final tiene una estructura entre sólida y semisólida particular, ¿vale? Pero eso lo conseguimos con los excipientes y lo vamos a ver más adelante en profundidad. Aquí yo me imagino que te refieres, Alfonso, a la parte de las formas farmacéuticas, que sí que, Sí. claro, que se comentan un poco, pero ya las veremos mucho más adelante como realmente las tenemos que ver. Que a lo mejor ahora precisamente os he dado una cantidad de información que habéis dicho, pues es que yo pensé que era un poco más fácil. Pero sobre todo eso, por los tipos de fases que vamos a usar y la consistencia. Hacen al final que tengan una consistencia y unas características particulares. Vale. ¿Tu duda era más concreta de alguna cosa del tema? Digo, porque igual te he dado yo mucho... No, que va. Era lo que has estado explicando, la verdad. Sobre todo como para saber diferenciar un poco en cuanto al tema de lo que me has dicho de forma farmacéutica. Pero como Claro, lo vamos a estudiar en otro tema, pues bueno. vale, digo, por eso es que son... Es eso, digo, igual os los he contado mucho y es verdad que aquí, mira, que lo tengo aquí, esto es un poquito más sencillo. O sea, lo que tenéis ahora que aprenderos es bastante, bastante simple en comparación a lo que vemos luego posteriormente. Pero bueno, sobre todo eso, que las emulsiones, o sea, las cremas son las que son un poquito más especiales porque vamos a tener la mezcla de fases, la mezcla de agua con aceite, que realmente no se puede hacer, pero como tenemos los emulgentes, sí. Vale, eso ya dentro de dos temas. Primero nos quedan suspensiones y luego ya emulsiones. No corráis. ¿Alguna duda más? Vale, genial. Zaira y Laura, a ver. Yo igual repasar un poco el tema 4. ¿El tema 4 cuál es? Espera que me acuerde yo. Los he ido sacando aquí. No, este es el 1. Este es el 3. Este es el 2. Y este es otro que no sé qué hace aquí. Me falta el 4, espérate que lo abro. El 4 es el último que hemos visto, ¿no? El de los sistemas dispersos, ¿verdad? Sí. Bueno, el de sistemas dispersos, pero sobre todo, claro, de la parte de disoluciones, porque precisamente las emulsiones también serían sistemas dispersos, pero heterogéneos, ¿vale? Y aquí, pues, que lo que quieras que repasemos, Laura, no sé si algo en concreto o no, saber que diferenciar que un sistema disperso va a tener dos o más fases, principalmente dos. La más abundante va a ser la dispersante y la menos abundante, que normalmente va a ser el soluto que añadamos nosotros, va a ser la fase que esté dispersa precisamente en esa fase externa que es la dispersante. Los tipos, os he contado ahí lo de las emulsiones, pero bueno, los homogéneos, que es el tema del que hablamos aquí, o sea, que son las disoluciones, tamaño de partícula muy pequeño, que al final lo que conseguimos es que la sustancia esté completamente disuelta, ¿vale? En los sistemas dispersos heterogéneos, tamaños de partícula un poquito más grandes, algunos nos van a parecer disoluciones, pero realmente no lo van a ser, porque aquí ya no conseguimos que se disuelva el soluto. Va a estar o bien en suspensión,
donde tendríamos las suspensiones, o bien va a estar unido mediante los emulgentes en las emulsiones. Porque al final en las emulsiones es verdad que nosotros, como seguramente os habéis fijado, que he hablado de las cremas, y las cremas nos parecen homogéneas, ¿vale? Pero no, vamos a tener dos fases, la oleosa y la acuosa. Bueno, la interna, que la vamos a denominar siempre el soluto, y la externa el disolvente o solvente. Con soluto pues también nos podemos referir a la dispersa, disolvente, la dispersante. Es verdad que lo de dispersa y dispersante normalmente lo vamos a usar luego ya en las suspensiones, pero también nos valdría para las disoluciones. Pero bueno, en disoluciones, como sí que conseguimos la disolución, vamos a hablar del soluto y el disolvente. Claro, como hemos comentado antes, tamaño muy pequeñito, o sea, vamos a tener los átomos que se disuelven directamente en este tipo de dispersión. Los tipos, bueno, aquí ha habido en los heteroevaluables ha habido mucha imaginación, pero bueno, para que los conozcáis un poco, al final con las que vamos a trabajar nosotros van a ser siempre o líquido en líquido o sólido en líquido, ¿vale? No vamos a andar con otras, o sea, en formulación evidentemente es lo que vamos a preparar, o sea, disoluciones que pueden ser un jarabe, un colirio o alguna cosa similar. Pero claro, líquido en líquido como mucho, pero lo que sobre todo vamos a usar es sólido en líquido, ¿vale? Los componentes, esto sí que es interesante, de saber diferenciar los disolventes. A ver, polares acuosos es agua. Me da igual de qué manera, del apellido que le pongamos, pero disolventes polares acuosos es agua. Y luego tenemos los disolvantes polares que ya no son agua, pero que se van a llevar bien con el agua, por eso son también polares, ¿vale? Van a ser el etanol, es decir, con que se llevan bien, quiero decir que son miscibles en agua, es verdad, nosotros mezclamos agua y alcohol y no vemos la diferencia, no se separan, no vamos a tener dos fases tampoco, se van a llevar bien, se van a juntar sin ningún problema. Pero luego vamos a tener los apolares que al revés. En este caso, pues van a ser los aceites vegetales, minerales, y no se van a mezclar con el agua para nada. O sea, ya sabéis que si nosotros ponemos en un vaso un poquito de agua y un poquito de aceite, nos van a quedar completamente separados. Ya más adelante veremos que en las emulsiones cómo las podemos juntar. Pero ahora mismo, nosotros si tenemos una disolución, vamos a usar cosas que se lleven bien. Normalmente usamos disolventes polares acuosos con una mezcla de polares no acuosos para conseguir solubilizar mejor los solutos. Si nos ponemos a usar disolventes apolares, ya vamos a usar todos apolares, ¿vale? Para que nos vaya la formulación bien y consigamos una disolución, si no tendríamos, ya os digo, una emulsión. Y bueno, los aceites por un lado, pero también los disolventes órganos, el benceno, el tolueno, que no se suelen usar mucho. Es verdad que como muchos tienen altos grados de toxicidad, pero bueno, que los conozcamos, simplemente que sepamos que hay otros tipos de disolventes, pero claro, para preparar un jarabe no vamos a usar pues benceno, por ejemplo. ¿Qué cosas también importantes del tema? La solubilidad. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar al final, lo que os he dicho, disoluciones de sólido en líquido. Entonces, tenemos que ajustarnos, tenemos que acondicionar nuestras disoluciones para que nosotros podamos disolver nuestros solutos de una forma un poquito más fácil. Cada sustancia va a tener un coeficiente de solubilidad determinado. Pero bueno, nosotros podemos intervenir un poco de alguna manera o de otra para que esto pueda cambiar, ¿vale? Conocer los tipos de disoluciones o soluciones. Saturada, si no admite ya más cantidad de soluto. Insaturada, si admite todavía más cantidad de soluto, no hemos llegado a su coeficiente de solubilidad. Y sobresaturada, si ya nos hemos pasado y nos puede directamente cristalizar el soluto que hayamos añadido. Factores que van a influir en la solubilidad, la constitución química. No es lo mismo que nosotros tengamos una sustancia
que tenga afinidad por el agua, que directamente no la tenga, entonces tengamos que intervenir nosotros. La temperatura, normalmente favorecemos que se disuelvan la mayoría de las sustancias aumentando un poquito la temperatura. El pH, a ver, el pH del medio no es que tenga que ser ni alto ni bajo, es que cada sustancia se disuelve mejor a un pH en concreto. Algunos pueden ser a pH ácido, entonces tendremos que ajustarlos a un pH ácido, algunos serán a un pH más básico, entonces nosotros ajustamos esa disolución a un pH un poco más básico para asegurarnos que vaya disuelto. Con la presión, si aumentamos, normalmente también conseguimos que aumente la solubilidad. Luego a mayores nos podemos servir de distintos excipientes, como en el problema, no, el ejemplo que tuvisteis en el heterovaluable, que hablábamos de poner algún disolvente miscible con agua para poder disolver bien el minoxidilo, es decir, tiramos de agua si podemos, pero si no es soluble en agua, pues usamos otro cosolvente para poder conseguir esa solubilidad. Y los polimorfismos, porque es verdad que cuando están en estado amorfo, o sea, si pensamos, es que claro, esto nos vamos un poco a la química, pero bueno, cuando están en estado cristalino es más difícil de disolver que cuando están en estado amorfo, porque en estado amorfo al final están un poquito más desordenados y ahí se puede intervenir mejor para disolver las sustancias. Y aún así, aunque esto nos condiciona la solubilidad, nosotros también podemos intentar que una sustancia que sí que sabemos que se va a disolver lo haga de una forma más rápida. Pulverizando para que vaya más rápido, no es lo mismo tener un cacho de piedra de sal que la sal pulverizada conseguimos que se disuelva antes si tenemos mucha más cantidad de superficie de contacto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, modificando cualquiera de los factores que hemos dicho antes y agitando. Para eso tenemos los agitadores en el laboratorio. Un ejemplo de sistemas, paro por aquí que me han preguntado, un ejemplo de sistemas dispersos homogéneos y heterogéneos. Los homogéneos son todas las disoluciones, ¿vale? En los que nosotros no podemos distinguir las distintas fases. Y los heterogéneos son las suspensiones y las emulsiones. En algunos diferenciamos las fases a simple vista, en otros no. ¿Vale? Pero aún así existen esas dos fases. En las suspensiones vamos a tener normalmente una fase sólida que no se disuelve, que queda suspendida en el solvente, que normalmente todas aquellas que normalmente se queda el soluto abajo y que nos ponen que tenemos que agitar, es porque es una suspensión. Entonces, para homogeneizarlo, no convertirlo en un sistema disperso homogéneo, pero para que nosotros homogeneicemos la suspensión en sí, pues tenemos que agitarlo para que las fases estén más organizadas. Y luego los otros sistemas dispersos heterogéneos son las emulsiones que os he comentado, que serían las cremas. Que ahí lo que tenemos es una fase acuosa y otra fase oleosa. ¿Vale? Creo que con eso se queda resuelta la duda. Sí. Y nada, del tema 4, pues yo luego ya las ventajas e inconvenientes, pues a ver, es verdad que esto yo como que ya os lo digo más veces, que a veces un poco el sentido común. En una disolución, la liberación del principio activo va a ser mucho más rápida que si es una cápsula, un comprimido, incluso un sobre que se tenga que disolver en agua. Si ya lo llevamos todo puesto y todo disuelto, nos evitamos todas esas partes. Entonces, también se nos va a absorber más rápido. Lo único que es una absorción tan rápida que no la podemos mantener en el tiempo. Si queremos un efecto más retardado, pues no lo vamos a conseguir administrando un jarabe. Se administran además eso, fácil administración por vía oral. Además la gente se las puede tomar sin ningún problema. Claro, una pastilla también, evidentemente, pero un inyectable ya no. Se pueden dosificar bien, desde monodosis a los pues se hacen los jarabes siempre con las disoluciones, a los vasitos o las cucharitas en las que solamente hay que tener en cuenta un tipo de medida. No hace falta a lo mejor a veces calcular ni nada, se pueden estabilizar de una forma más sencilla para los pacientes.
menor irritación gástrica porque ya está diluido. Si fuese una pastilla o una cápsula, o sea, con una pastilla, no, un comprimido o una cápsula, pues muchas veces al tener que llegar al estómago se tiene que disolver todas las capas que lleva hasta que llega al principio activo y eso, claro, puede producir más irritación en el estómago. Y luego inconvenientes, sobre todo la degradación, tanto por las enzimas en el tracto digestivo como también la posible contaminación. A las bacterias, a los hongos les encanta el agua. Entonces, normalmente, claro, todas las disoluciones que se hagan, también en suspensiones, evidentemente, todo lo que tenga agua, que siempre se elige como vehículo porque al final es más inocuo y disuelve gran cantidad de principios activos, pero tiene ese inconveniente, que se pueden contaminar y a la vez pues también se pueden degradar al paso por el tracto digestivo. Que esto es verdad que lo podemos contrarrestar pues añadiendo directamente algunos conservantes o por ejemplo con los jarabes poniendo una gran cantidad de azúcar para que no nos crezcan determinadas bacterias. Pero claro, tendremos que ponerle solución. Y bueno, los errores en la elaboración al final va a ser un poco siempre lo mismo. O sea, errores en los cálculos, el mal manejo, control de la pesada, eso nos puede pasar con un jarabe o si hacemos también unas cápsulas, pero bueno, para que queden así registrados. No sé si con esto así de resumen lo tenéis más claro. A ver qué me contáis. Sí, vale, ¿y alguna cosa en concreto que os quede así pendiente de este o de otro tema? Es verdad que este ya es un poquito más de chicha, de formulación, pero luego se queda aquí un poco corto. Parece que empezamos a hablar de cosas, pero justo paramos para el examen. Ahora viene lo que ya tiene más relación con la formulación magistral. ¿Alguna cosa más que se os ocurra? Ay, No, yo por mí todo bien. vale, una pregunta sobre los inhaladores. Ay, no lo he visto. Un momentito, que miro aquí en el chat. Ah, o sea, que qué forma, hasta estaba buscando algo en particular. ¿En qué forma se clasifican? O sea, de forma farmacéutica te refieres, me imagino. A ver, depende. Es verdad que por inhalación vamos a tener distintas, o sea, el inhalador al final es un dispositivo, ¿vale? Entonces, hay algunos inhaladores que son directamente polvos que se aspiran, o sea, que se hace una inspiración, una aspiración y se aspiran directamente. Otros son suspensiones, otros son soluciones. Claro, y otros pueden ser eso, o sea, directamente el polvo directo. Hay algunos que son pequeñas capsulitas que se rompe la cápsula, aparece el polvo y el polvo es lo que se aspira. Otros que sí que viene una solución que se pulveriza. Otros que vienen incluso hasta micronizados. Pero es verdad que el inhalador, como forma farmacéutica, es más bien, no es la forma farmacéutica como tal, es como un dispositivo que nosotros podemos usar para administrar otra forma farmacéutica. No todos pueden estar en la misma clasificación. Claro, o sea, podría ser diferente. A ver, evidentemente estas cosas así tan más rebuscadas no os voy a poner lo que es lo de un inhalador, pero sí, la diferencia es eso, que tengáis en cuenta que al final es un dispositivo que nos ayuda a nosotros a poder administrar determinados medicamentos para que lleguen mejor. O sea, ya sabéis que los inhaladores, la gran mayoría se buscan para que actúen a nivel respiratorio, que es verdad que podemos conseguir más, incluso acción sistémica, claro, con un inhalador, pero sobre todo es para facilitar la administración. Eso es. Vale. ¿Alguna cosilla más que
que os tenga ahí en dudas. De todas formas, acordaros que si os surge me escribís un mail, que a lo mejor eso estáis, ahora ya no os viene nada porque os acabo de dar yo una chapa tremenda, pero estáis luego por la noche y de repente os soñáis con, no sé, con las disoluciones o con las cápsulas o con lo que sea y os surge la duda que tengáis, pues me escribís un mail y os digo sin problema. Vale, gracias, Lucía. Vale, y nada, bueno, mucha suerte. No sé si tenéis alguno más o termináis con este, pero No, suerte, suerte. yo tengo otros dos este día. Ah, pues sí. Ah, espera, que me pregunta. La acción puede ser sistémica o local. Del inhalador, ¿vale? Se busca normalmente la acción sistémica a nivel pulmonar, pero puede llegar o sea, perdón, no sé si he dicho, o sea, lo que buscamos con un inhalador es que tenga una acción local en la zona pulmonar, pero podemos llegar a conseguir una acción sistémica. O sea, de hecho, la mayoría de los inhaladores, el problema que tienen de efectos secundarios es que gran parte acaba absorbiéndose y podemos tener, pues eso, taquicardia, etcétera, etcétera, que sucede porque se ha absorbido a nivel sistémico. No es como si nos tomásemos algo por vía oral o si hiciésemos o sea, pues una inyección parenteral, pero sí que se consiguen efectos sistémicos también si queremos y si damos unas dosis muy grandes, sí. Pensad que al final en el sistema pulmonar es donde se produce el intercambio con el oxígeno y el oxígeno lo repartimos por todo el sitio. Entonces todo lo que le demos ahí y se absorba muy bien, también lo podemos llevar a donde queramos. Vale, Laura. Pues si tenéis alguna duda más, es el momento. A ver, repaso por aquí que no nos hayamos dejado nada. Zaida también. No, yo no. Yo simplemente, aunque no sea muy difícil el examen, yo. Que no, que ya veréis que no, que lo tenéis seguro. Porque sí, como yo, por ejemplo, que tengo 3 exámenes seguidos, Ya no sabes de qué estás hablando. efectivamente, digo, aunque no sea como muy, muy difícil para no tener que darle mucha vuelta, Que no, pero bueno, además no, ya os digo que nos pilla que nos va a pillar por sorpresa, que es lo que habéis estado haciendo. Habéis estado practicando ya con los autovaluables, habéis estado practicando con los heterovaluables, con las preguntas, o sea, es la misma dinámica. Si es que en el fondo os va a salir rodado. vale. Yo os lo prometo. Ojalá, dicen por aquí que sí. Bueno, pues os dejo. Si no hay nada más, dale ahí un remate, porque ya se los queda rematar. Ya habéis hecho lo gordo, así que ya rematáis y listo. Bueno, rematáis sobre Vale, todo el muchas sábado. gracias. ¿Vale? Pero id tranquilos. Ya os digo yo que no vais a Vale. tener problema. Vale, genial. Muchas gracias, Lucía. Nada, que vaya muy bien, mucha suerte y nos vemos el sábado. Gracias, hasta el sábado. Adiós.